Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. La muerte siempre ha sido uno de los más grandes enemigos del ser humano, mas nuestro Señor Jesucristo manifestó tener poder y dominio por encima de ella. Resurrecciones es el tema del cual estaremos hablando a esta hora de la tarde en su programa radial Tiempos Proféticos. Dios bendiga la vida de todos aquellos que mantienen la sintonía en los diferentes lugares, como también la vida de nuestros hermanos conductores acá en cabina de esta hermosa emisora. Vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios, la cual en esta ocasión se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 al 29. Donde leemos de la siguiente manera, dándole honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Permítanos, Dios, en esta hora de la tarde, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento que viene por medio de su Espíritu Santo para poder discernir y hablar acerca de este tema. El tema de la resurrección de los muertos siempre ha constituido un tema de consolación, de esperanza, de fortaleza en medio del dolor, principalmente cuando vemos a un ser querido partir, o cuando algún hermano o hermana tiene que partir de este mundo. Y hay consuelo en saber que un día aquellos que mueren en Cristo, todo el tiempo muere gente, pero esto es una referencia y una promesa principalmente para los que mueren en Cristo, resucitarán un día para vida eterna. Aunque tengo que aclarar también que los malos resucitarán un día, pero para condenación, según lo dice la palabra de Dios. El tema de la resurrección de los muertos está descrito en la palabra del Señor y merece mucha atención de nuestra parte, debido a que tiene facetas importantes que debemos entender. Como estamos viendo primero que nada en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 29, la Biblia señala con claridad que no solo los buenos resucitarán, sino que también los malos resucitarán un día, pero con una diferencia de tiempo y con un destino diferente. Los buenos resucitarán para vida eterna y los malos también resucitarán un día, pero para condenación perpetua, dice la palabra del Señor. Y ya que estemos hablando del tema de la resurrección, hablemos del punto número 1, que tiene que ver con el más maravilloso ejemplo de esta resurrección, la primicia. Y hablo de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección del Salvador. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. La Biblia habla de un respectivo orden de resurrecciones o de resurrección de los muertos. El primero, la primicia en levantarse, en dejar la tumba vacía, es nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy no existe ningún otro personaje, no existe ningún dictador, ningún otro hombre que haya pisado esta tierra, que haya venido y vivido en esta tierra, que haya podido lograr
La victoria que Cristo logró por encima de la muerte, levantándose al tercer día diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De tal manera que Jesucristo es aquel que puede presentarse en el primer capítulo del libro de Apocalipsis y decir: en mis manos está la llave del infierno y de la muerte. Yo soy el que estuve vivo, el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. No existe ningún otro ser incomparable, ninguna otra persona que pueda decir con tal seguridad estas benditas palabras. Siempre he creído que, sabiendo claramente que voy a morir, usted también lo sabe, ¿verdad? Excepto si Cristo suena la trompeta y nos levanta antes. Pero de modo contrario, un día tendremos que partir de esta tierra. Y cuando el momento llegue, yo necesito estar completamente seguro en alguien, o mi vida, mi alma, mi espíritu necesita estar completamente seguro en alguien que haya demostrado con evidencia vencer lo que yo no puedo vencer. Y este alguien hasta el día de hoy solo tiene un nombre: se llama Jesús. Ningún otro personaje ha mostrado con evidencia real haber resucitado de los muertos. Se habla de la ascensión de María hacia el cielo, pero no hay evidencia de ello. Se habla también de que Mahoma subió al cielo, pero estas son historias ficticias. Se habla muchas veces de personas que supuestamente han ido para el cielo, pero en realidad hay una sola persona la cual ha dejado la tumba vacía, y la cual dice la palabra del Señor que se presentó con pruebas ineludibles, de tal manera que nadie puede negar este maravilloso milagro de la resurrección de Jesucristo. Y además de esto caminó, dice la palabra del Señor, durante 40 días con sus discípulos, compartiéndoles y garantizándoles que realmente había resucitado, aún presentándole a Tomás pruebas de que pudiesen tocarlo para que se diesen cuenta que esto era una realidad. La palabra de Dios nos enseña que todos aquellos que han creído en Cristo resucitarán, pero cada uno en su debido orden. Vemos por tanto en la palabra del Señor otro aspecto importante. Número 2, vemos que algunos santos del Antiguo Testamento tuvieron resurrección en el día que Cristo murió en la cruz de Calvario, y cuando varios sepulcros se abrieron. Esto lo podemos leer y lo podemos encontrar en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 50. Dice la Biblia de la siguiente manera hasta el 52: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Alabado sea el nombre del Señor. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Alabanzas al Rey de Gloria. Quizás este sea un tema demasiado profundo y no voy a caer en teorías o en alusiones, en detalles a este asunto de quiénes fueron los que resucitaron o qué pasó con ellos o a dónde se fueron. No, pero lo que sí es cierto es que la Biblia me enseña que el día que Cristo murió en la cruz de Calvario, cuando Él expiró, cuando Él clamó y entregó el Espíritu al Padre, allá en aquella hora novena, la Biblia dice que hubo un gran terremoto, y ese terremoto fue de una magnitud tan poderosa que aún las piedras, las rocas se partieron. Dice la palabra del Señor, el velo del templo se rasgó en dos, y algunos muertos de los que habían creído en el Señor anteriormente resucitaron, sus cuerpos se levantaron de las tumbas que se abrieron, dice la palabra del Señor. De tal manera que vemos ahí una pequeña faceta de la resurrección de muertos. No sabemos la cantidad de cuántos fueron, no sabemos tampoco quiénes fueron, pero sí sabemos que hubo una resurrección
de algunos santos del Antiguo Testamento en el día que Cristo murió y expió el Espíritu en la cruz del Calvario. Número 3. La Biblia nos habla también de la resurrección de los que han sido salvados en la era de la iglesia cristiana evangélica. Dicho de otra manera, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador desde su muerte en la cruz del Calvario, el advenimiento del Espíritu Santo, hasta el maravilloso arrebatamiento de la iglesia. Por lo cual leemos en la palabra del Señor que estos tendrán resurrección en un abrir y cerrar de ojos el día que Cristo suene la trompeta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, leemos en la palabra de Dios de la siguiente manera que dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es la promesa de resurrección en la etapa de lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Dentro del contexto de este maravilloso capítulo encontramos que el mismo Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios y con voz de mando, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero oiga bien, amigo, los muertos en Cristo, esta promesa es dirigida a aquel que ha puesto su esperanza y su fe en el Señor Jesucristo. Qué importante es por eso que usted que está escuchando en esta hora y que quizás todavía no tenga a Cristo como Señor y Salvador de su vida, rinda hoy su corazón a Cristo. Amado amigo, no sabemos el día ni la hora cuando vamos a morir. Todos nosotros sabemos con claridad cuándo nacimos, el año en que nacimos y el día en que nacimos, el día en que llegamos a este mundo, pero la mayoría de nosotros desconoce en qué momento, en qué circunstancia o de qué manera irá a partir de este mundo. No sabemos el día ni la hora en que sucederá. Sin embargo, es importante estar preparado. ¿Y cómo nos podemos preparar para esto? Poniendo en las manos de Cristo nuestra vida. Ahí estará el seguro para nuestra alma. Para ello debemos darle lugar en nuestro corazón y recibirlo a Él como Señor y Salvador de nuestras almas. Amado amigo, la promesa es para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Una de las cosas muy importantes que la palabra del Señor señala es que no queremos, amado hermano, que nadie ignore acerca de lo que sucede con aquellos que duermen en el Señor. La palabra dormir es aplicable a los que mueren en Cristo. La Biblia habla de que no debe haber ignorancia acerca de los que duermen en el Señor. Algunos tienen la idea que una vez que el hermano, la hermana ha muerto en Cristo, se va a un lugar, a un sueño perpetuo o a un descanso perpetuo, ahí dormidito, inerte, hasta que Cristo venga. Pero no es así. El alma de la persona que muere en Cristo o que duerme en el Señor, aunque aquí se utiliza este término dormir, es una referencia para hacer una diferencia entre la muerte del pecador y la muerte del justo. En realidad el creyente no muere de la misma manera que muere el impío, sino que solamente duerme, expira el espíritu, pero su alma es llevada a la presencia del Señor. Su alma es llevada al paraíso, de donde un día saldrá en el día del arrebatamiento de la iglesia, para que juntos nos reunamos en el aire y nuestros cuerpos y nuestras almas reciban un cuerpo resucitado. Ya no será este cuerpo, aunque tendrá la misma forma física, el mismo rostro probablemente, pero no será ya este cuerpo con dolencia, este cuerpo que se envejece con el tiempo. No, será un cuerpo totalmente distinto. Habla la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante. Pero la promesa sigue siendo firme, la promesa sigue siendo clara a los que durmieron en Él, a los que ponen
su vida en las manos de Dios antes de partir de este mundo, a los que se arreglan con el Señor, a los que arreglan sus cuentas antes de irse de este mundo. Hay cuantos hombres y mujeres que muchas veces están dejando esta decisión para el final y dicen: sí, cuando ya me queden pocos días yo voy a recibir a Cristo. Otros dicen: cuando yo ya haya disfrutado de la vida y esté más grande, más anciano, voy a buscar de Cristo. Déjeme decirle algo, amado amigo, usted no sabe el día ni la hora en que usted va a partir de este mundo. La muerte a cada 24 horas se está llevando 150,000 personas, y un día de esto usted podría estar en la lista. ¿Y qué será de su alma si usted no está preparado? ¿Qué será de usted, amado amigo, si muere sin Dios y sin esperanza? No quedará más que una horrible expectación de juicio y de condenación en el tormento eterno. Por eso Dios está hablándole a tiempo. Dios está hablando hoy a su vida para que recapacite, para que medite, para que reflexione de qué manera está viviendo. Vea, el sábado pasado estuvimos hablando en este mismo programa radial acerca de las oportunidades que Dios da, y Dios hasta el día de hoy sigue dándole oportunidad a usted. ¿Hasta cuándo insistirá en su mal proceder? ¿Hasta cuándo persistirás en los caminos del pecado? ¿Hasta cuándo continuarás lejos de Dios, pagando en la maldad, en los deleites y placeres de este mundo que para nada aprovechan? Pero Dios hoy te está llamando y te está advirtiendo acerca del peligro que corre tu alma si llegas a morir sin Él, si llegas a morir sin haber puesto tu confianza en el Señor. La promesa de Primera de Tesalonicenses 4:13 es dirigida completamente para aquellos que han muerto en Cristo, porque para aquel que muere sin el Señor no hay esperanza alguna. Aquel que muere sin Dios, muchas personas optan por colocar una vela de 7 potencias, otros optan por hacer una misa rezada de cuerpo presente, un cabo de año, amado amigo. Pero déjeme decirle que si la persona murió sin Cristo en el corazón, murió sin ponerse a cuenta con el Señor, aunque así den ofrendas a una iglesia, aunque así le hagan una misa rezada de cuerpo presente, hagan de todo, déjeme decirle que para nada su alma terminará siendo condenada en el infierno, porque murió sin Cristo en el corazón. Pero aquel hombre, aquella mujer que ha puesto su fe en el Señor, sabe a dónde irá el día que tenga que partir de este mundo. La palabra del Señor también nos habla, alabado sea Dios, en el punto número 4 de la resurrección de los 2 testigos. Y es que la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 11. En el versículo 11 en adelante, alabado sea Dios, dice la Biblia: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. La Biblia habla de 2 personajes que resucitarán a la mitad de la gran tribulación. Estos 2 personajes son conocidos dentro del contexto de la profecía como los 2 testigos que vendrán a testificar a la nación de Israel para que se vuelvan al verdadero Mesías luego de haber sido engañados por el anticristo. La palabra de Dios dice que cuando el anticristo surja con mayor poder a la mitad de la gran tribulación, él matará a los 2 testigos y sus cuerpos estarán en la plaza principal de Jerusalén. Y ahí, después de 3 días, el Señor dará la voz de mando: sube acá, y infundirá aliento de vida en sus cuerpos, y estos 2 testigos resucitarán. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 5. La Biblia también habla de los muertos que resucitarán luego de la gran tribulación. Estos muertos serán aquellos mártires, que algunos de ellos serán decapitados por causa del Evangelio y del testimonio de Jesucristo dentro del periodo de angustia conocido como la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 hasta el 6 hace referencia a esto, y podemos leer de la siguiente manera en la palabra de Dios. Dice la Biblia: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Claramente la Biblia está especificando que estos son los que lograron poner resistencia a la temporada de dominio del anticristo. Y la Biblia dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años,
pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. Alabado sea Dios. Claramente la palabra de Dios habla de una resurrección masiva de aquellos que creyeron en el Señor durante el periodo de la gran tribulación y que estuvieron dispuestos a entregar su vida al martirio, a la tortura por causa de Cristo. Resucitarán en lo que se conoce dentro de la escatología bíblica o de los temas proféticos como la segunda venida de Cristo, cuando Él vuelva para establecer su reino milenial, su gobierno perfecto de paz y dominio durante 1000 años. Aquellos que hayan muerto en el Señor y juntamente los santos que hayan creído en Él en esta era de la iglesia vendrán y reinarán con Cristo, dice la palabra de Dios. Pero los otros muertos, ¿quiénes son esos otros muertos? Esos otros muertos son todos aquellos que murieron en sus delitos y pecados, todos aquellos que nunca quisieron ponerse a cuenta con el Señor. Esos otros muertos son aquellos que, a pesar de haber escuchado la voz de Dios, decidieron ignorarla, que a pesar de haber escuchado el mensaje del Evangelio, decidieron continuar en el camino de rebeldía, de desobediencia, de pecado. Amado amigo, esos otros muertos no volverán a vivir hasta que hayan pasado 1000 años. Y luego de los 1000 años tendrá lugar lo que se conoce como la segunda resurrección, y esto es también conocido como la segunda muerte, pues los que resuciten en ese periodo de tiempo serán presentados ante el juicio del trono blanco para ser juzgados por sus malas obras, sus malas acciones, sus pecados, y luego ser condenados eternamente al lago de fuego juntamente con Satanás y los demonios. Amado amigo, no es eso lo que Dios quiere para su vida. Por esto el Rey de Reyes entregó su vida en la cruz de Calvario para redimirnos de la condenación eterna. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y el que cree en mí, dice su palabra, aunque esté muerto vivirá. Jesucristo lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo aquel que viene a Cristo tiene vida eterna, amado amigo. Por eso es importante que usted se asegure con el Rey de Reyes, se asegure con nuestro Redentor. Él quiere salvarle ahora mismo, ahí donde usted se encuentra. Si has caminado divagando en este mundo tras los deseos y los anuncios, los deleites del pecado y del mundo, hoy puedes volverte al Señor. Dios está dispuesto para salvarte, para limpiarte y para hacer de ti una nueva criatura. Oremos en esta hora de la tarde. Amado Dios y Padre que estás en gloria, bendecimos tu grande nombre, Señor, el haber tenido nuevamente la oportunidad de la exposición de tu palabra, Señor. Oro por la vida de aquel que probablemente en esta hora, ahí en su casa donde ha escuchado el mensaje, ha decidido entregarse a ti, mi Dios. Oro por aquella, Padre bendito, que está derramando lágrimas y que está diciendo: Señor, yo no quiero perderme, Señor, pongo mi vida en tus manos. Si usted en esta hora se está arrepintiendo de sus pecados, dígale a Dios: perdóname, Señor amado, límpiame de toda mi maldad, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Sé tú mi garantía de vida eterna, que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oro para que tú libertes toda cautividad, Señor, rompas toda cadena de la vida que aquel que se encuentra atado por el vicio, por la droga, por la borrachera o por otra clase de vicios en su vida, Padre amado. Oro para que tú le salves, le alcances en tu gracia y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo la vida de cada hermano, cada oyente, Señor amado, que ha en esta hora sintonizado la emisora para bendición de su vida. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria al nombre de Cristo. Comunícate con nosotros al 66 12 54 63.